invito a que escuchemos a Horacio Rodríguez. ¿Sí? ¿Cómo te va, Horacio? Lo traemos acá a la mesa de trabajo y vamos a hablar. Estimado Juancito. ¿Cómo estás, Horacio? Hola, Horacio, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos, revueltos, como la... Sí, vos sabés que Juanito. Estábamos recién conversando sobre toda la situación que está atravesada por la política acá en la provincia de San Juan, la sociedad, todo el mundo hablando del mismo tema. Y hablando sobre el tema de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la Corte Suprema acá, la provincia de San Juan, el Tribunal Electoral. A ver, no hay nadie con quien no podemos confiar ni en los políticos ni en la justicia. A ver, es violación tras violación de los artículos de la Constitución provincial. ¿Qué análisis estás haciendo vos? Bueno, a ver, nosotros ya venimos sosteniendo. ¿Qué te pareció el acto de ayer o lo que los enteramos ayer? Contame. ¿Cuál acto? No, lo que ocurrió ayer. ¿En dónde? Acá en la provincia de San Juan, cuando nos enteramos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no permite que se haga. Primero era un fallo muy demorado, sí, que se esperaba. La Corte tenía a su despacho desde el 13 de abril del corriente año el expediente, ya con el dictamen de la Procuraduría General, sobre las dos causas que están ante el tribunal relacionadas con el proceso electoral de San Juan. Una presentada por el apoderado del partido Vallejos, que es en donde ha resuelto, y otra presentada por el PRO y la Unión Cívica Radical, donde está el doctor Aracena, Gil Lavedra, el doctor Cuadros. En el caso de Vallejos, ellos habían pedido la medida cautelar que ha dictado la Corte Suprema de Justicia ayer, y la ha dictado casi similar, casi igual a la de Tucumán. Más allá de la demora, de las críticas de la oportunidad que se le hacen a la Corte, nosotros no podemos olvidar que llegamos a estas últimas instancias después de un conflicto político que tiene la provincia desde hace más de un año. Desde el preciso momento que el gobernador Sergio Uñá decidió y comunicó que se iba a presentar a una reelección, y ya desde aún antes se venía diciendo que no podía, todo el espectro político de la provincia, desde la izquierda a la derecha, desde adentro del mismo partido justicialista, el diputado José Luis Gioja a la cabeza, salieron a oponerse a esa posibilidad, diciendo que el señor gobernador no tenía derecho a presentarse a una reelección, porque ya había sido elegido 2 periodos, como vicegobernador, luego gobernador y nuevamente gobernador. O sea, no tenía derecho a otra reelección. O sea, si a eso le sumamos que el artículo 175, que se modificó por enmienda en el 2011, tiene algún nivel de confusión sobre si se refiere a los cargos individualmente, sobre la limitación de la reelección a vice o a gobernador, o debe entenderse cualquiera de los dos cargos indistintamente. O sea, estamos ante una situación donde el gobernador de la provincia, como ha pasado en muchas oportunidades, en vez de especular con la posibilidad de imponer por la fuerza su candidatura, manejar las instituciones como la justicia a su piacere para obtener el resultado que quería, debería haber acudido a la justicia, a que la justicia le diga, despeje esa duda, en una acción declarativa. Corrate Escobar hizo lo mismo en su momento.
y llegar hasta la máxima instancia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya sea por vía de recurso extraordinario o por vía de competencia originaria, como se ha declarado competente ahora la Corte, para despejar esa duda en tiempo y forma, y no tener que llegar a esta situación de zozobra, de este bochorno en el que nosotros estamos sumergidos hoy día los electores de la provincia de San Juan. O sea, el señor gobernador, inclusive la clase política toda, se podría haber presentado en conjunto ante el máximo tribunal para que resolviera esto ya un año y medio antes, para tener clara la ciudadanía, pero no. El señor gobernador inicia un proceso de trampas, un proceso de desaciertos con el tema de la modificación del código electoral, de las leyes electorales, introduce este sistema que vulgarmente se le llama ley de lemas. Es un bochorno, lo vamos a ver hoy día, el domingo si llegamos a ir a las urnas y si es que no se suspenden antes, el bochorno donde se está burlando nuestra voluntad, porque vos no podés elegir al que querés. Diseñó una trampa, por eso hay 500.000 candidatos. En Capital lo tenés a Baistrosky, lo tenés a Caselli, lo tenés a Lorenzo. Por ejemplo, una persona que quiere votar a Caselli y no lo quiere a Baistrosky, si la vota a Caselli lo vota a Baistrosky. Una persona que quiere votar a Lorenzo, si no lo quiere a Baistrosky y vota a Lorenzo, podría estar votándolo a Baistrosky si sale primero. Lo mismo pasa con Leonardo Gioja. Si lo votaba a Leonardo Gioja, que dentro del peronismo sería la oposición a Baistrosky, lo está votando al que sale primero. O sea, no está votando al que vos querés, porque los votos de los que van abajo se les suman. O sea, ya de entrada, la ley de lema es la violación al derecho humano de los electores a elegir con libertad y conciencia a sus representantes. Es una trampa. Entonces, ese proceso que se inició con ese bochorno, con una ley que fue cuestionada en la justicia, acordate todos los dimes y diretes que hubo, fallos divididos, inclusive la Corte de Justicia de la provincia de San Juan, demostrando un alto nivel de dependencia del poder político, le quitó las competencias al juzgado contencioso administrativo y la Cámara Contencioso Administrativa cuando le fallaron en contra del gobierno de la provincia. En un acto de represalia distribuyó la competencia de contencioso administrativo en todos los juzgados civiles, para que no sea el único juez exclusivo de la Cámara en resolver estos asuntos, porque le habían fallado en contra del gobierno. Entonces, se inició desde el momento que decidió Sergio Uñá ser candidato a gobernador, un proceso de abusos, de deterioro de la institucionalidad de la provincia, muy gravoso, muy dañino, muy retrógrado. Y bueno, todo esto derivó ante los procesos ordinarios que se seguían en la provincia y las demoras de esos procesos, porque acá le echan la culpa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Cuánto tiempo ha estado la causa de la reelección en la justicia de San Juan? ¿Cuánto tiempo lleva de trámite de dime y direte? Entonces, se arribó a estas presentaciones que hicieron estas fuerzas de oposición ante la Corte Suprema de Justicia, ante la cercanía de el proceso electoral y ante la imposibilidad de tener por las vías ordinarias y ante las vías de los recursos extraordinarios previstos comunes, acudió arguyendo que la Corte tiene competencia originaria para resolver este problema donde está, según se entiende, en juego el sistema republicano representativo y federal que garantiza y que ampara la Constitución Nacional en su artículo 5, su artículo 1 y las normas concordantes. Entonces, así se llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que, a ver, nosotros ya lo hemos dicho en varias oportunidades, Lili, Juan,
el Poder Judicial argentino está sumamente cuestionado en todas sus esferas, goza de una dependencia muy grande de los poderes políticos y económicos. Yo veo los medios de Buenos Aires que hablan de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero no hablan de las cortes locales, de las cortes. ¿Por qué no hablan en la corte, en los medios nacionales, de lo que pasó con la competencia de los juzgados y la Cámara Contencioso Administrativo luego de que le fallaron en contra del gobernador? No hablan de la violación de los convenios colectivos de trabajo en la provincia de San Juan, la violación de los derechos laborales de los trabajadores públicos, cuando nosotros peleamos y la justicia de San Juan nos niega los derechos como corresponde, violando la Constitución provincial y violando la Constitución nacional. No habla de lo que Baltrocchi nos dijo, de que no fuéramos a la justicia porque ya sabíamos cómo nos iba a ir, porque él supuestamente la maneja. Entonces, por ahí escuchar los medios nacionales que están en otra disputa, que no es precisamente y concordante con las disputas que se están dando hoy día en la provincia de San Juan. La Corte se le puede achacar una demora de un par de semanas a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero tenía que resolver el problema, porque además, acordate que la Corte Suprema está metida en un juicio político que se está tramitando en el Congreso de la Nación. O sea, si la Corte no se expedía, inclusive era pasible de acumular esos juicios políticos, el no expedirse. Ahora le van a meter dentro del juicio político este fallo también, pero la Corte tenía que expedirse. Y la Corte decide dar el trámite al proceso que está previsto para el amparo a nivel nacional y le corre traslado a la provincia, que se llama pedido de informe de los recursos de amparo, y acoge a la medida cautelar que había pedido Vallejo, suspendiendo la elección de gobernador y vicegobernador en la provincia. Ese es el pedido de la medida cautelar de Vallejo y así lo resuelve. Dispone comunicar urgentemente al gobierno de la provincia y, como es lógico, al Tribunal Electoral Provincial para que disponga los actos administrativos que corresponden para efectivizar esa suspensión de las elecciones. Ahora bien, llega al Tribunal Electoral Provincial y el Tribunal Electoral Provincial suspende lo que dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero en una interpretación muy particular del artículo 185 y el inciso 15 del artículo 114 del Código Electoral, dice que no tiene competencia para suspender las elecciones a diputados y la elección a intendente y concejal. La posición contraria dice que lo que vos has dicho recién, el artículo 185 de la Constitución provincial pega las elecciones de gobernador y vice a la de diputado. Ojo, pega la de gobernador y vice a la de diputado, no la de diputados a gobernador y vice. Entonces ahí se presenta una dicotomía que utiliza el fiscal general en sus argumentos. Pero el artículo 114, inciso 15, que lo ha incorporado, fíjate vos, precisamente este código electoral, esta ley electoral nueva al código electoral, el artículo 114, inciso 15, es bastante claro y le da las facultades. Fíjate vos, te lo voy a leer textualmente. A ver, dale. Dice, puede, por razones fundadas, el Tribunal Electoral modificar o readecuar el cronograma electoral para las elecciones ordinarias, elecciones de convencionales constituyentes o consulta popular, garantizando el derecho a la participación. O sea, la misma ley que han realizado últimamente, que ha modificado, ha incorporado este inciso que, fíjate vos, si vos tenés ahí una duda en el artículo 185, esta reglamentación es muy contundente. Entonces, por eso digo
que en esta muy particular interpretación del Tribunal Electoral de la provincia, que ya sabemos, porque, a ver, se cae de Maduro, lo mira todo el pueblo, lo sabe todo el pueblo lo induce, tiene una alta dependencia del poder político. Entonces, ¿pero qué ha dicho el Tribunal Electoral? Le ha tirado de vuelta la pelota al gobernador de la provincia. Porque, ¿quién puede suspender ahora el proceso electoral, Juancito? ¿Quién lo puede suspender? El gobernador de la provincia. Y el gobernador de la provincia, por decreto, le han adherido los intendentes a que establezca y fije el cronograma electoral que él entiende pertinente. O sea, fíjate la rueda que tenemos, ¿no? O sea, el gobernador responsable de iniciar esta situación, el único culpable con su ambición desmedida de poder y su práctica manipuladora para llegar a obtener sus resultados, es que hoy puede, según el Tribunal Electoral de la provincia, revertir esta situación. Entonces, así estamos los ciudadanos, con nuestro derecho humano al voto, vulnerado de cabo a rabo por este proceso. Imagínate, además de entrar al cuarto oscuro el domingo, donde vos vas a tener 500.000 boletas, vas a tener en las boletas cabeza de lista que vos lo vas a echar en el sobre, pero no va a valer, porque no se va a computar. No se va a computar ese voto a gobernador y vice. O sea, la confusión que vos ya traes por la ley del lema, o sea, donde hay gente que no sabe que va a votar un candidato porque no le gusta a otro, pero si el otro sale arriba, en realidad lo está votando al otro. Claro. Mira. O sea, ya está la primera trampa. Bien. Después va a estar votando gente que no la está votando. Y encima tiene un escenario de... la gente ni sabe quiénes son los candidatos a diputados, los candidatos a concejales, y en muchos casos los candidatos a intendentes. ¿Qué es lo que hizo para mí el Tribunal Electoral? Siguiendo la recomendación, que yo entiendo, una recomendación política, no una interpretación estrictamente jurídica del Código Electoral, dice, mire muchachos, en este sistema, si nosotros sacamos la cabeza de lista, o sea, va a ser peor la elección. ¿Por qué? Primero porque los votos están hechos, sería un gasto tremendo, pero bueno, supongamos que cortamos los votos. ¿Quién conoce a los candidatos a diputados? Claro. ¿Quién conoce a los candidatos? O sea, imagínate que voy a entrar al cuarto oscuro en Gioja, nuestro Riego, nuestro Iñá, y están los candidatos a diputados de las distintas agrupaciones políticas. ¿Quién los conoce? Necesito hacerte otra pregunta, Horacio. Sí, dale. Aprovechando, Horacio Rodríguez, que es abogado también, por supuesto que es abogado y asesor legal del sindicato municipal. Los municipios de primera categoría han adherido con sus decretos a través de los consejos deliberantes también, claro, ligarse a las elecciones de gobernador y vice. Sí. ¿Cómo quedamos con ese tema? Por eso te digo, sigamos lo que dice el Tribunal Electoral, más la que esté mal o esté bien. Si los municipios han adherido a lo que diga el gobernador, si el gobernador hoy día lo suspende, se suspenden las elecciones de los municipios. O sea, hay un principio de autonomía de los municipios. E inclusive te puedo decir algo, algún intendente de algún municipio puede llegar a suspenderlo. Viste estas circunstancias extraordinarias, como lo dice el Código Electoral, y donde se está poniendo en juego el derecho, el pleno ejercicio normal y libre y consciente del voto de los ciudadanos por toda la confusión que ha generado toda esta situación. Puede un intendente inclusive no adherir y suspender las elecciones pidiéndole al Tribunal Electoral que se realicen en conjunto
con las elecciones de gobernador y vice, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación disponga por sentencia definitiva y firme disponga que se realicen las elecciones luego de decidir si UNIAC se puede presentar o no en las mismas. O sea, yo entiendo que hasta eso podría ocurrir, pero ahora el máximo de la responsabilidad es el de quien debe garantizar y ha votado defender la Constitución, ha jurado defender la Constitución y tiene que ejercer, cumplir con sus deberes. El gobernador Sergio UNIAC, entiendo yo, le ha vuelto a caer la pelota a los pies. O sea, ¿me entiendes? Sí, o sea, perfecto. Él, hoy día, con un decreto, puede suspender las elecciones, pasarlo al Tribunal Electoral y pedir que se realicen todas juntas. Bueno, ahí tengo otra pregunta, Horacio. Tengo entendido que mañana habrían algunas presentaciones en los juzgados federales para anular las elecciones de diputados, y esas presentaciones, como te estoy diciendo que es federal, sería la Corte Suprema, para que suspenda las elecciones de diputados porque estaría contrariando la Constitución provincial en el artículo 185. Eso podría ocurrir, podría llegar a ocurrir. Podrían llegar a hacerse presentaciones en todos lados. Estamos en un descalabro. Estamos, Juan, estamos en un desquicio al que nos ha llevado el gobernador Sergio UNIAC, porque no se apega a la Constitución y porque no hace los procedimientos limpios como los tiene que hacer. Él hace 1 año y medio hubiese resuelto en las instancias judiciales pertinentes, solo o con la participación de todas las fuerzas políticas. Eso es si viviéramos en un país maduro, en una provincia madura políticamente. O sea que él solo se podría haber presentado ante la justicia diciendo, ¿puedo ser candidato o no? No, pero no, tenía que manipular la ley, tenía que manipular los fallos judiciales, tenía que manipular, porque, a ver, todos sabíamos, como se lo advertía perfectamente José Luis Gioja, que la jurisprudencia de la Corte, y el doctor D'Amico ha hecho una interpretación brillante esta mañana en la radio, conforme a la Constitución Nacional, lo más probable es que la Corte, conforme sus antecedentes, le fallara en contra a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Porque tenemos que decirlo, ese otro mamarracho que fue la enmienda constitucional del artículo 175. Y desde mi punto de vista, impuesto por las mineras y su poder tremendo en la provincia, porque no aceptaban que no fuese gobernador de la provincia otro gobernador que no fuese José Luis, y sobre todo porque impugnaban a César Gioja, porque César Gioja había presentado un proyecto de modificación de la ley de regalías en el Senado, no sé si te acordás. Perfectamente me acuerdo. Que era el que venía como candidato a reemplazar a José Luis, pero al presentar ese proyecto, sin la venia del poder económico tremendo de las compañías mineras, había sido vetado. Impusieron esa modificación que trajo que eliminarla. Ya hay varios candidatos que lo han propuesto, y yo creo que hay que eliminar inclusive la reelección y volver a imponer mandatos por 6 años, y se acabó, sin reelección. Yo creo que sería lo más sano para la democracia como era la Constitución antes. Claro. Nosotros, si hay algo que nos dice todo esto, que por lo menos yo algunas conclusiones que saco o verificaciones que hago de ideas que tengo, fíjate vos, o sea, nosotros, un análisis que hace desde la oposición hasta el oficialismo, o sea, los diputados no son representantes de los ciudadanos, son los acompañantes de la cabeza de lista. O sea, nuestra Constitución dice que tenemos un sistema representativo de los ciudadanos, del pueblo, y los diputados son los que van enganchados en la lista. Después nos quejamos, porque la Cámara de Diputados, los diputados son soldados del gobernador, no digo qué pasa con los concejales. Bueno, decime que, a ver, la ciudadanía, ¿cómo conoces? ¿Conoce a los candidatos a diputados que lleva UNIAC? ¿A los que lleva Gioja? En su mayoría, no los conoce nadie, a los que lleva Rego, a los que lleva Vallejo.
¿Por qué? Porque la cabeza de lista es la que manda. Y acuérdate de esos dos diputados que después eligen los jueces, producen las leyes. Entonces, tenemos un sistema de concentración de poder tremendo en el titular del Poder Ejecutivo. Por eso yo lo denomino que estamos en un feudalismo electivo, que tenemos que modificarlo. Uno de esas características de ese sistema es el tema de la reelección. Yo soy muy partidario de las posiciones de Cantoni, cuando Cantoni sostenía que la representatividad pasaba por el voto directo por circunscripción de los representantes de los cuerpos legislativos, que esa era la única forma donde además el ciudadano los puede controlar, los puede condicionar, y no están controlados por la cabeza de la lista. Tengo otra pregunta, Horacio. Si la elección se realiza este próximo domingo para diputados proporcionales, intendentes, también concejales, y después la Corte Suprema de Justicia decide autorizar la presentación de Uñac como candidato, ¿qué puede pasar? ¿Se puede hacer una elección aparte o vos crees que la van a tener que hacer una elección aparte? Si se hace la elección este fin de semana, sí, van a tener que... Fíjate, Uñac, que hablaba de que bochaba las pases para usar plata. Un verso. Pero por eso te digo, si la hace aparte... Ahora vamos a tener más gastos. O la Junta en octubre. Vamos a hacer más... Bueno, o sea... Porque, mira, en el gasto de esta elección, solamente en votos, yo lo dije recién acá, solamente en votos, son 400 millones de pesos solamente en imprimir votos. Escuchame, tenemos trabajadores recolectores de residuos que cuánto le están pagando, Juan, 23.000 pesos, 30.000 pesos, y mirá los millones que tenemos tirándonos en este balurdo político en el que nos han metido. Tenemos los docentes bajo la línea de la pobreza. Estos son los despilfarros de todo este festín político que la gente rechaza, el que la provincia tiene como principal responsable al gobernador Uñac, que no tiene nada que ver con el intendente Uñac que nosotros conocimos en alguna oportunidad. Bueno, que les resuelvan los problemas del asesor que tiene Villa, que se los resuelve el asesor de Prado Lorenzo, todo el paquete de asesoretes que tiene, que se los resuelvan, que nos resuelvan los problemas a los sanjuaninos. O sea, nosotros conocemos muy bien estos hierros, porque el gobernador ha sostenido a dos abusadores del derecho, dos patoteros, dos oscuros intendentes, como son Rubén García y Emilio Baistrosky, nada menos que de los dos departamentos más poblados de la provincia. O sea, vos querés mayor abuso de derechos laborales que ha hecho Baistrosky, violando la Constitución de cabo a rabo, eliminando un convenio colectivo, retrogradando derechos laborales, que no tiene cara. Fíjate qué cínico, qué cara dura, qué mentiroso los spots publicitarios que dice Juan, que ha garantizado la carrera administrativa, cuando la ha destruido el sinvergüenza absoluto. Vos, Juan, lo podés decir más que nadie, como decía Arturo, que han destruido la carrera administrativa, y ahora, después que nosotros denunciamos estas situaciones, salen a hacer a manera de campaña promesas de que van a hacer concursos y todo lo demás. Ese es puro verso. Los concursos que han realizado no hemos podido ver cómo jugaban las carpetas de los concursantes. No tenían las carpetas de los concursantes y han calificado en los concursos sin que podamos ver las carpetas. Por eso no los hemos firmado los dictámenes y hemos hecho nuestros propios dictámenes. Y se lo hemos planteado por escrito y no nos han dado bolilla. Han hecho concursos truchos, oscuros, como decía también Arturo. Los trabajadores no se pueden defender, ni siquiera saben por qué los han calificado como los han calificado y por qué otro le ha ganado y él ha perdido. Toda una política de marketing. ¿Ya? Y bueno, el gobernador lo ha defendido.
que eres más inútil que García Rawson, pero denunciado por corrupto. Tiene Rawson destruida, porque para colmo no le da la plata a García como la plata que le da a su bebé mimado, que es Esteban Trotsky, el privilegiado de toda de todo San Juan, el que recibe, y como bien decían, ha destruido la infraestructura municipal, porque son todos negociados con empresas que ni siquiera podemos conocer, y se lo hemos pedido por escrito y nos lo han negado por escrito. ¿Cuáles son los contratos? ¿Cuáles son los costos que tienen para las obras que realizan en todos lados? O sea que perfectamente podemos presuponer que hay una corrupción tremenda en cada ladrillo, en cada reja, en cada baldosa, en cada vereda y en cada asfalto que se hace, porque no nos ha querido decir Trotsky cuánto se gasta, cómo se gasta, con quién contrata, para que nosotros podamos chequear. Es más, te voy a decir algo. Desde el año 19 vienen incumpliendo con la obligación de publicar en la página web de la municipalidad el movimiento financiero y todo este tipo de actos económicos de la municipalidad, como lo obliga la ley de responsabilidad fiscal. O sea que la ley de responsabilidad fiscal le obliga a publicar, y desde el 19 no publican nada. Y tampoco cumple con la ley de transparencia que aprobó, otro que no la cumplió nunca, la ordenanza de transparencia pública, que surgió la votó el Consejo Deliberante en la época de Aranda, que era una paradoja. Votaba una norma, se aprobaba una norma y promulgaba una norma que no cumplía. Entonces, el gobernador Uñat, si sostiene todas las inconstitucionalidades que hacen dos personajes nefastos para la política y para el Estado sanjuanino, como son García y Trotsky, ¿cómo no va a sostener estos mamarrachos electorales? O sea, tiene que cambiar. Entonces, hay posibilidades, Juan, de meter recursos y escritos por todos lados lo van a meter ahora. En función de los plazos en los que estamos, es muy difícil la efectivización de alguna medida. Es muy difícil. En la justicia federal, y bueno, ahí puede haber otras influencias. Si se meten los escritos ahí. Pero todo puede pasar de aquí al domingo. Lo que debería pasar es que el gobernador se dedique a respetar la Constitución y tenga una vez un acto de grandeza, desde que empezó todo este mamarracho electoralista, y él disponga que se termine con esta situación de incertidumbre y vulneración de los derechos políticos de los ciudadanos. Bueno, eso lejos está, porque hoy hizo una declaración de que incluso arengando a la gente que estaba en ese lugar, de que él no se va a bajar, o sea que prefiere que le saquen lo desorbitada que está. Sí. O sea, lo que dijo el gobernador... Porque si querés pacificar, mira, Horacio, si querés pacificar, bajá la candidatura, porque, a ver, vos recién lo dijiste, no solo, hasta en el seno del Partido Justicialista, que es una corriente importante de justicialistas, ya le dijeron que no desde el principio, que no puede presentarse, la oposición tampoco le está diciendo permanentemente que no se puede, la Corte Suprema ya le está diciendo que no se puede presentar. Me parece que lo lógico, y para pacificar toda esta cuestión, porque esto, como decís vos, es un descalabro, baja tu candidatura, querido. Ya, lo van a victimizar así, va a salir así que lo han proscripto, después vas a tener los medios nacionales bolaceros que dicen cualquier cosa, bajen a la provincia, y ojo, medios bolaceros de todo color político, pero por lo menos no nos vamos a pedirle actos de semejante envergadura a alguien que ya está metido en una lógica de abuso de poder muy grande, pero por lo menos respetar mínimamente
los derechos de la ciudadanía en materia de derechos humanos electorales, tenía un acto de grandeza, respetaba un poco más las finanzas públicas, suspender estas elecciones y hacer y resolver que se hagan cuando se disponga a hacer todas las elecciones juntas, todas las elecciones juntas, porque este mamarracho es una mancha muy grande para la provincia, Porque tenemos entendido también que, bueno, la otra suspensión fue en Tucumán con un Mansur, pero se ha decidido suspender todas las elecciones. Y ahí el Tribunal Electoral tiene otro tipo de influencias políticas. O sea, a ver, perdóname que te lo diga, perdóname la audiencia, perdóname ustedes, yo no creo en la independencia del Poder Judicial ni de Tucumán ni de San Juan. Yo no creo. La influencia política... Yo te acabo de decir que si bien vos tenés una discusión en la cuestión constitucional del Tribunal Electoral, hay un artículo muy claro y muy contundente del Código Electoral que perfectamente podría haber utilizado el Tribunal Electoral. ¿Por qué lo utilizó? Porque se puso en esa posición de que no, que es salomónica, según ellos, de que se vote, pero que se vote con las boletas, porque esa sí es una facultad del Tribunal Electoral, quien aprueba la boleta, inclusive ya hay antecedentes, acordate Margarita Ferrá cuando fallece, iba en el voto, ¿te acordás? Sí, perfecto. O sea, pero no se aprobó que fuera en el voto, pero no obviamente que la que iba en ese lugar era la suplente, efectivamente y realmente. O sea, el que aprueba las boletas es una competencia del Tribunal Electoral. Entonces ha aprobado, porque si sacan la cabeza de lista, ¿me entendés? Si sacan la cabeza de lista encima del mamarracho de la ley de lema, esto va a ser, y por ahí que corten, como te digo, las cabezas de lista, esto va a ser un hecatombe. Sí. Un hecatombe. No se merece la provincia, no se merecen las instituciones, no se merece la democracia. Todo esto que estamos viviendo, lo ha dicho, el que más contundente para mí ha sido, desde el punto de vista político, ha sido José Luis, el candidato Vallejo también ha sido muy contundente desde el punto de vista del constitucional, como Arancibia y el resto, pero desde el punto de vista político, o sea, la responsabilidad de todo esto es muy clara. No podemos depender del capricho del señor feudal. Así es, Horacio. Bueno, ha quedado muy claro. No sé si tenés algo para agregar, Eliana, pero realmente ha sido muy claro, Horacio. No, clarísimo. Simplemente afirmar que no creo que haya independencia del Poder Judicial ni acá ni en Tucumán. Responden a intereses que no son precisamente la defensa de los... Pero dentro de todo eso ha habido más racionalidad en Tucumán. Sí, totalmente, porque han suspendido todo. En cambio acá estamos con ese dilema de que se viola la Constitución provincial si solamente votamos para gobernador, pero no para diputado. Entonces, aparte de eso, la Corte Suprema Provincial inmediatamente avaló lo que decía la Corte Nacional y dijo que sí, que se suspendía la elección para gobernador, pero que íbamos a elegir los siguientes. La verdad que una vergüenza lo que está sucediendo en nuestra provincia. Y el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, considerando el contenido de ese fallo, te hace prever que el resultado futuro de esa acción es declarar que el Sergio Uñac no puede ser candidato en esta oportunidad porque se lo impide el artículo 175. O sea, ya vos podés prever, por eso te digo, además de todo lo que está pasando, vos ya podés prever, tal como se lo dijeron previamente, José Luis Gioja particularmente, de que el planteo del gobernador no va a prosperar. No va a prosperar. O sea, va a prosperar el planteo de los opositores que han interpuesto en las acciones declarativas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. O sea, encima, vos
vos ya tenés más o menos aviso. O sea, estamos ante un capricho absurdo, arbitrario y manifiesto. Así es. Sí, no, totalmente de acuerdo. Aparte, hay una cuestión aquí que tiene que ver con la política y lo que dice Sergio Uñán, que por ejemplo que él sí estará habilitado porque son dos funciones diferentes en lo que es gobernador y vice. Pero la cuestión política, cuando uno va a elegir, la boleta no están separadas. Es una cuestión política entre un gobernador y un vice que se presentan. Y me parece que ahí se refiere también el artículo constitucional 175. Es un binomio que se presenta a gobernar la provincia. Después el tema de las funciones viene después que son elegidos. Claro. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Mira, el caso de Mansur. El Mansur va de vice. Claro, él es vice. Y dice que él puede porque ha sido gobernador. Pero ¿qué pasa si Jaldo, el que va candidato a gobernador, renuncia o deja la gobernación? ¿O le pasa algo? O le pasa algo, asume Mansur. O sea, que no podía ser reelegido gobernador, pero efectivamente va a ocupar, reelegido nuevamente el cargo de gobernador, reemplazándolo al gobernador como vice. Entonces, por eso la interpretación que le va a dar la Corte Suprema de Justicia de la Nación a estas situaciones confusas, dudosas, es lo que impone la Constitución Nacional, una limitación de la posibilidad de reelección, que además es nuestra tradición, porque ya venía la Constitución antes y pidiéndolo hasta que la modificó Menem de Alfonsín. Aparte, ¿vos te acordás cuando... Mira, escuchame una cosa, Horacio, cuando se accidentó José Luis, ¿quién pasó a ser gobernador? Ya. Bueno, entonces tuvo. Es lo mismo el planteo de Mansur. Ya, y además yo creo que nosotros, por este sistema feudal que nosotros tenemos, además porque nosotros tenemos una sociedad y tenemos una corrupción política y económica muy grande en este país. O sea, por más que dibujen los números, por más que nos quieran hacer creer que somos Finlandia, que somos Noruega, que somos Dinamarca, que los países con menos grado de corrupción, que son Nueva Zelanda, del planeta, no es así. Entonces, si vos le sumás a que tenés un sistema feudal, una corruptela muy grande, que no es capturada por el sistema de control social, o sea, el sistema penal está diseñado, y más en esta provincia, con flagrancia y todo lo demás, algo de lo que se vanagloria el señor Wajtrowski, está hecho para pillar a los ladrones de gallinas y para los ladrones celulares. Pero el poder, los poderosos, no caen, los delincuentes económicos no caen. A ver, los incumplimientos de los deberes funcionarios públicos que ha tenido Wajtrowski y que ha tenido Rubén García, no le va a criminalizar el sistema penal que tenemos nosotros. Le va a criminalizar a los pobres infelices que no tienen poder. Tal como nos lo dijo Wajtrowski, ¿qué gana la justicia si la justicia ya saben cómo le va a ir? Indirectamente diciendo la manejo yo. Tremendo. Entonces, en estos sistemas, con estas posibilidades de que los abusos de poder que se vayan a convertir, tenés que limitarlo, tenés que democratizar. No es como los sistemas parlamentarios. Muchos dicen, bueno, pero mirá, la Angela Merkel la reeligieron 4 veces, la reeligieron primera ministra, la religió el Parlamento la controla, el Parlamento la puede sacar, el Parlamento tiene más poder, y aparte Angela Merkel tenía una legitimidad intocable. Se fue del gobierno al departamento donde ella vive, de 3 ambientes, ¿viste? O sea, y vos le buscáis, la Angela Merkel no es millonaria, no sé, yo no de guita, ¿me entendés? O sea, los sistemas de control político en los sistemas parlamentaristas es muy diferente a los que nosotros tenemos y son de una manera distinta. Entonces, y las sociedades son distintas y las clases políticas son distintas. Alemania tiene un gasto en política, pero sumamente inferior
creo que tenía un político cada 500 habitantes con relación a Argentina uno cada 60. O sea, los gastos del sistema político son muy austeros, son muy medidos, son muy ordenados. Yo no digo que sean las carmelitas descalzas, pero evidentemente los niveles de putrefacción del sistema son mucho menores. Entonces, nosotros necesitamos limitar los mandatos. Necesitamos un sistema representativo más serio. Necesitamos que desarticular estos feudalismos que nos llevan a esta situación en la que estamos viviendo. Bueno, parece que, vos escuchás los discursos electorales, parece que no estuviera el 60% de la población bajo la línea de la pobreza, parece que no hay gente comiendo de la basura, revolviendo los containers, parece que no hay gente juntando basura para venderla, parece que no hay niños con hambre, parece que no hay, se arman fiestas extraordinarias en lugares, fiestas al nivel de Ámsterdam, en lugares donde la mayoría de la población tiene un PBI per cápita de lo más bajo de América Latina. Parece que no tuviéramos estos problemas económicos, parece que hubiese pleno empleo en un país donde, en una provincia donde te registran como el empleado a un plan social, a un contratado precarizado, que es un subempleo precarizado, lo registran como un trabajador empleado, como si estuviera viviendo dignamente, índice de desocupación falso, con un sistema de salud, si no tenés plata no podés, merman enormemente tus posibilidades de acceso a la salud, ¿o no? Así es. Tenés obra social y tenés que pagarte los tratamientos, igual. Yo hago un tratamiento, por más que tenga obra social, tengo que pagarme los remedios, tengo que pagar la cosa. Está totalmente privatizado, cuando hay una obligación de la y nos pintan como si fuéramos Canadá, el sistema de salud público de Canadá. Es un delirio esto. El progreso, ¿qué progreso? A ver, mira, déjame que te haga ¿Qué progreso? Mira, déjame que te haga escuchar algo. Escúchame, te voy a hacer escuchar algo. Si yo fuera allegado a Cristina, digo hermano, padre, hijo, esposo, yo le aconsejaría que después de sus 2 periodos no debería volverse a presentar. Es fuerte eso, se le diría, bájese unos periodos. Bueno, ahí tienen las contradicciones. Es una declaración de Sergio Llaga, medio nacional, que le recomendaba a Cristina que no se presentara, porque ya había estado los mandatos. Yo me río mucho porque está lleno de kirchneristas, autodenominados kirchneristas, en muchas listas de unidad. Sí. Y uno de los principales opositores a Cristina es Unidad. Claro, sí. Y no ahí tenemos la... Me ha pegado que da calambre. Ahí tenemos la tibieza del gobernador. No, ¿sabes lo que pasa? Además, que todos esos que se dicen kirchneristas y que la apoyan van por el cargo. No, sí, totalmente. Se acabó la ideología, se acabó la identidad, van porque buscan una salvación económica. En eso se ha transformado gran parte de la política. Así es una salida laboral. Claro, es una salida laboral. Escuchame, por eso te digo, está putrefacto el sistema. O sea, lo importante no es el servicio público que vas a brindar. Lo importante es que va a conseguir un buen sueldo en blanco, flor, todos los funcionarios de la capital en blanco, obra social, aportes patronales, aportes previsionales, buenos sueldos, y los empleos, y los contratados, y los becarios, 20 lucas, 30 lucas, en negro, sin obra social, sin jubilación, sin RT, tengo que pagar monotributos. O sea, y sin embargo este es el progreso. O sea, hay un marketing político que realmente nos atonta, nos produce un retardo mental, porque nosotros
parece que nos saca de la realidad. Algunas personas la sacan de la realidad, que repiten. A ver, Bajtrovsky, fíjate el discurso de Bajtrovsky, no tiene cara de lo que dice. Se cree que ha hecho la revolución laboral de Weissman en la municipalidad, cuando es el intendente más retrógrado en materia de derechos laborales. Yo le pregunto a un camionero, a un bancario, a un empleado de comercio, a un empleado de viña, le pregunto a cualquier empleo regulado por un convenio colectivo de trabajo, ¿qué pasaría si su patrón unilateralmente elimina el convenio colectivo de trabajo y el piso mínimo de derechos que tiene porque se le antojó a él? Y encima sale a reivindicarlo ante todos los medios como si fuera un logro laboral, cuando lo que ampara a los trabajadores como piso mínimo de derechos son las normas laborales y los convenios colectivos de trabajo que tienen fuerza de ley. O sea, fíjate la esquizofrenia en la que estamos. O sea, el progreso es Bajtrovsky. Sí, es el retroceso más grande que han visto los trabajadores en materia laboral. O sea, estamos en un desquicio. Ojalá que haya un poco de racionalidad y por lo menos se ordene un poco esta problemática. Así es, Horacio. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido muy claro y te agradezco la comunicación, Horacio. Bueno, un fuerte abrazo a Lili y Marquito y nos estamos viendo pronto. Dale, un gran abrazo.